Qué maravilloso estar aquí cada miércoles, hermanos. Les felicito por estar y por ser parte del altar familiar. Sin perder tiempo, metámonos en la palabra. ¿Qué les parece? Recibamos lo que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a ir abriendo el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 11. Jueces 2, 11. Y les quiero recordar, antes de leer este pasaje, que Dios en las Escrituras nos deja bien claro que las cosas que le acontecieron al pueblo de Israel y que las podemos ver en el Antiguo Testamento, dice claramente la Biblia, fue permitido para que sea una especie de figura y de advertencia para nosotros hoy. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Es decir, que cada vez que vemos las historias que relata la Biblia acerca de Israel, de ahí extraemos figuras espirituales para nuestra vida hoy. Aunque estamos en el 2021, pero espiritualmente los principios son los mismos y al aplicarlo a nuestra vida, pues somos bendecidos. Si hasta ahí estamos de acuerdo, decimos amén. Entonces, cada vez que vos ves algo que no estuvo bien, alguna macana, por decirlo más en criollo, alguna falta de Israel y que la Biblia lo remarca, pues eso es una advertencia para nosotros. Hoy la iglesia, los que componemos la iglesia de Cristo, venimos a ser el Israel espiritual. Entonces esos mismos errores pudieran cometerse hoy día. Por lo tanto, la Biblia te anticipa, te advierte, te abre los ojos para no caer en ese error. Considerando eso, veamos Jueces capítulo 2, verso 11, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Note, hicieron algo malo. ¿Qué fue eso malo que hicieron? Es Dios el que está diciendo en las Escrituras, esto está mal. ¿Y a qué se refiere en este caso puntualmente? Pues dice, sirvieron a los Baales. Note que no dice Baal en singular, sino Baales. Uno de los significados de la palabra Baal es Señor. Y Baales hace referencia a señores, pero en el mundo espiritual se le da ese rango porque en realidad son espíritus a los que se idolatraba. Espíritus con los cuales los pueblos paganos tenían relaciones por medio de cultos, de ritos, de hechicería, de brujería. Y el problema es que Israel muchas veces, dándole la espalda a lo que Dios les había enseñado, se mezclaba también con esos cultos o ritos. Cuando uno estudia varios pasajes de la Biblia, por lo menos 15 Baales, 15 señores, vas a encontrar que Israel se relacionó o le sirvió o le adoró. Y eso, señoras y señores, es idolatría dentro del pueblo de Dios. Ok, pongámonos en situación. Dios nos viene hablando de libertad. ¿De qué nos viene hablando el Señor? Si no vio la prédica del domingo pasado, por favor, véala, ahí está en YouTube, ahí está en Facebook. Tómese un ratito, siéntese en su casa con la Biblia, si puede con algún anotador, ore y vea la palabra. Y los que ya estuvimos aquí y la recibimos, no está de más volver a escucharla, porque el Señor comenzó a traer una liberación profunda a la iglesia. Continuando con eso, hoy Dios quiere traer liberación a nuestras familias. Una de las cosas que Dios tiene que liberar a los hogares es de sus ataduras, sus relaciones, sus nexos con idolatría. La idolatría tiene diferentes caras.
no solamente llames idolatría a esa faceta de la idolatría que es burda, explícita, así, a calzón quitado, hablando en criollo, ¿no? Sino que también hay otras facetas de idolatría que son más sutiles, que de manera hábil logran meterse en las costumbres que podemos tener nosotros en nuestras casas. Y mire qué tremendo, porque muchos de nosotros vinimos a Cristo, nos transformamos en hogares cristianos, con toda la familia creemos en Jesús y nos congregamos como iglesia, pero quizá hay costumbres que continúan en casa y que son costumbres que tienen un trasfondo idolátrico, pagano, están conectados con baales, con señores del mundo espiritual. Y por supuesto a todo eso hay que darle un corte. ¿Por qué? Porque dice claramente la Escritura Sagrada, no se puede servir a dos señores. Cuando vos venís a Cristo, pues Él tiene que ser el único Señor al que vas a servir. En la época antigua, cuando Dios se le revela a Israel, Israel como pueblo tenía en sus alrededores otros pueblos que se manejaban con otros conceptos en cuanto a creencias. Y estos conceptos implicaban el politeísmo en muchos casos. El tener varios dioses, no uno solo. Y un Dios para esto, y un Dios para lo otro, y un Dios para la economía, y un Dios para el amor, y así, ¿verdad? Entonces, cuando Dios se manifiesta a Israel, le dice, no, Israel, Dios es uno solo. Todo lo demás son falsos dioses. Y tú tienes que manifestarle al mundo, y para eso te escogí, que hay uno que es Dios. Y ese es Yahvé o Jehová, nuestro Señor. Bueno, ahora nosotros como iglesia venimos a Cristo, que es el Hijo de Dios, a través del cual recibimos salvación. Y dice la Biblia que después que Él murió y resucitó por nosotros, Dios lo elevó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice ahí el libro de Filipenses en la Biblia que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, hoy nosotros como iglesia no podemos tener varios señores o baales, sino uno solo. Es decir, la manera de cortar, de romper toda ligadura, toda atadura con baales es establecer en casa un solo Señor, y ese es Jesucristo. Así que diga conmigo, por favor, algo bueno ya nos empezó a pasar. Y sí, hermanos, porque tener a Cristo es lo más maravilloso que pueda ocurrir. Pero ahora hay que tomar decisiones, y una de esas decisiones es, voy a cortar con toda ligadura, relación, por más sutil que sea, con cualquiera de los baales que muestra la Biblia, ¿no? Ahí Jueces 2:11 dice, esto hizo mal Israel, servían a los baales. Como ya dijimos, hay varios, pero hoy quiero mencionar uno de ellos, de los baales, y este es el que está relacionado con idolatría. Y mire qué interesante. Jueces capítulo 8, verso 33, dice, sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los baales e hicieron a Baal Berit su dios. Mira eso. Baal Berit, esa palabrita Berit significa pactos o alianzas. Por lo tanto, Baal Berit era el señor de los pactos o alianzas. Mire esto, señor de los pactos o alianzas. Vayamos despacito, porque a veces nosotros como cristianos o seguidores, discípulos de Jesucristo, pensamos que estábamos todo bien en casa, que no hay nada que corregir, y quizá de manera sutil hay señores baales
que están operando en nuestro hogar. Y hoy vamos a ver uno de ellos, el conocido como Señor de los pactos y alianzas, Baal Berit. Y usted va a ver cómo muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, sin hacer un rito explícito de idolatría, cómo muchas veces igual hemos estado conectados con Baales. Y eso no es otra cosa sino idolatría operando en casa. Pero en el nombre de Jesús, hoy por la palabra y el Espíritu de Dios, somos libres. Dice un fuerte amén a eso. Amén. Ok, Baal Berit significa Señor de los pactos o alianzas. Lo primero que les quiero mostrar es lo que sucedió con Abraham cuando fue a liberar a su sobrino Lot. Y en Génesis capítulo 14 encontramos todo el relato de toda esta situación. Y probablemente en el verso 21 puntualmente encontraremos la enseñanza que queremos extraer hoy. Pero trate de ubicarse ahí en Génesis 14. El punto es este. Hay una liberación de almas. Y también hay un botín de cosas materiales que obtiene Abraham, quien fue el que liberó a Lot y a la gente que estaba con él. Bueno, regresa de esa lucha que emprendió Abraham, de la cual salió victorioso. Dios le dio la victoria. Vamos, diga conmigo, con Dios siempre se gana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Viene victorioso Abraham y por allá se le viene acercando el rey de Sodoma, el cual representa una potestad del sistema de tinieblas. Es decir, un espíritu del sistema de tinieblas de un rango alto que quiere venir a hacer una alianza con Abraham, un arreglo, un pacto, un acuerdo. Y lo que quería es que Abraham le dé la gente, le dé las almas. Y entonces el rey le dejaba riquezas. Y por supuesto Abraham se opone a eso. Paremos ahí un poquito. Abraham era un hombre al que Dios escogió, lo sacó de su tierra, su parentela, tenía un plan con él, iba desarrollando ese plan por medio de la fe. No era él un rey de una ciudad grande, no tenía un ejército, era un hombre que simplemente le había creído a Dios y Dios estaba con él. Ahora, este hombre sencillo se va a enfrentar con un rey de una de las ciudades más opulentas de la época, con ejército armado. Hermanos, hay que estar muy bien parado, hay que estar con mucho coraje, ser muy valiente para poder enfrentarte al rey de Sodoma y decirle que no a algo que el tipo quiere hacer. ¿De dónde es que saca Abraham esa fuerza, esa valentía para pararse frente al rey de Sodoma y decirle no, no vamos a hacer ninguna alianza, ningún pacto? Bueno, ahora lo vamos a ver a eso. Pero mire, muy interesante. El diablo muchas veces va a venir a tu casa con propuestas como las del rey Sodoma, que incluyen, al parecer, aparentemente, ganancias en cuanto a lo material. Pero ¿cómo nos damos cuenta que eso no es una bendición que viene de Dios, sino una trampa del enemigo que quiere hacer un acuerdo, una alianza con nosotros y nos ofrece dinero, nos ofrece riqueza, nos ofrece un mejor pasar económico? Pero ¿dónde está la trampa? ¿Dónde te vas a dar cuenta vos? En que eso es en perjuicio de tu alma o del alma de tu familia. Cuando yo quiero que Dios me prospere, nunca se olvide de esto: la prosperidad de Dios no añade tristeza. La prosperidad de Dios no viene a cambio de atar tu alma, de ninguna manera. Eso Dios no lo hace jamás. Todo lo contrario, Cristo dio su vida en la cruz para liberar nuestras almas del pecado
y de las garras del enemigo. Entonces diga conmigo, nunca tengo que poner en juego la libertad de mi alma. Amén. Entonces la propuesta económica puede ser muy buena. Las ganancias, entre comillas, materiales, pueden ser muy tentadoras. Pero si eso va a afectar mi alma, eso huele a que ahí hay un Baal Berit, señor de las alianzas, de los pactos, que quiere atarte con un arreglo que aparentemente te trae un beneficio económico, pero por otro lado te está dañando el alma. Entonces hay que estar atento, porque ese Baal Berit viene con propuestas diversas. Por ejemplo, un trabajo que puede ser el trabajo soñado, pero resulta que te va a sacar del propósito de Dios para tu vida. Qué difícil a veces, ¿no? Como le habrá sido difícil a Abraham. La propuesta que le hace el rey de Sodoma. Vos tenés que saber que cuando el rey de Sodoma charla con Abraham, venía con unas riquezas tremendas, con tal de que le dé las almas, ¿no? Y el diablo muchas veces no tiene que venir con una propuesta millonaria. Lamentablemente, esto lo digo con pena. Hay muchos creyentes que nunca fueron libres en su alma del Dios Mamón, del Dios de las riquezas. Siempre han tenido una inclinación hacia las cosas materiales, ¿no? Como que el materialismo les gana, che. Y a veces el diablo no tiene que poner mucha plata, solo con un buen laburito, con un dinerito más o menos. Ya hay creyentes que dejan de congregarse, dejan de servir a Dios, se olvidan de las cosas del Señor. No puedo porque yo ahora tengo que pagar mis cuentas, tengo que trabajar mucho, estoy todo el día, no puedo. Chau Dios. Aunque ellos nunca van a decir chau Dios. Ellos dicen, no, yo con Dios, yo oro todos los días. Pero en la iglesia de la cual eres parte, ya no estás. Baal Berit logró sacarte de ahí, y eso es un ataque directo a tu alma, porque tu alma, como también tu cuerpo, necesita de la comunión con los hermanos. La iglesia no puede ser únicamente virtual. Más de alguna vez te habrás conectado por internet a un culto o escuchar una palabra desde YouTube o la plataforma que sea, porque estabas en tu casa, porque estabas internado, porque tenías que hacer reposo, porque estabas lejos. Bueno, está bien, para esas situaciones raras, especiales, está bueno la herramienta de internet. Pero mucha gente hoy cree que ya no tengo que ir más a la iglesia, yo solo me conecto día de culto, escucho así nomás y listo. Ya estoy bendecido. Qué error garrafal, eso no es ser iglesia. Mucha gente incluso dice, no hace falta ir a un lugar de reunión, porque esa no es la iglesia. Los que dicen, voy a la iglesia, están equivocados, porque la iglesia somos todos nosotros. Claro, cabezón, justamente, porque la iglesia somos todos nosotros, vos tenés que congregarte cuando Dios convoca. Si no, no está reunida la iglesia. Y esto de venir a los cultos es un entrenamiento para el día en que va a sonar la trompeta y nos van a convocar en las nubes a toda la iglesia de Jesucristo para una reunión maravillosa con el Señor, hermano, que yo le recomiendo no se la pierda por nada del mundo. Amén. Amén. Por eso, cuando vos te acostumbrás a una vida en la que tenés las reuniones con tu iglesia, de la cual vos sos parte, es un entrenamiento espiritual. Pero Baal Berit hace una alianza, dice, hagamos un acuerdo, vas a tener unos billetes más en tu bolsillo, pero yo me voy a quedar con tu alma. Tu alma ya no estará en la congregación, alabando y adorando a Dios con los hermanos y bebiendo, absorbiendo de la presencia de Dios. Ya no, te quiero acá, en el taller, en la fábrica, acá bajo el látigo de Faraón, en esta oficina. Y que nadie se ofenda si dice ser cristiano. Si es alguien del mundo,
yo entiendo, los del mundo, ellos no conocen la palabra, pobrecitos, se les puede explicar después. Pero si alguien dice ser cristiano y se hace el ofendido, ay pastor, ¿por qué dice eso? Usted no sabe que mucha gente tiene que trabajar mucho porque si no, no paga sus cuentas. Ay, entonces el Señor que tenemos, ¿qué es? Una mentira. El Dios prosperador que dice la Biblia, ¿qué es? Una mentira. Si Dios nos prospera, si el Señor no te bendice, entonces cerremos la persiana y dediquémonos a otra cosa. Seamos los mayores ateos del mundo. Pero déjame decirte, si realmente viniste a Cristo, Cristo, entre otras cosas, salva, sana y prospera. Él bendice y con la prosperidad de Dios no añade tristeza. No tiene que atar tu alma ni hacerte trabajar como un mundano que no conoce a Cristo. No, todo lo contrario. Con Dios tú simplemente haces tu parte y lo demás lo prospera, lo bendice, lo aumenta, lo abunda el Dios Todopoderoso que se encarga de nuestras vidas para siempre. Amén. Dijo Jesús, si papito Dios se ocupa de los pajarillos para que coman todos los días y se ocupa que las flores se vistan todos los días, ¿cuánto más se ocupará de ustedes que son sus hijos? Yo lo creo. Ese es el evangelio verdadero. Entonces el que vive otro evangelio trucho y bueno, no sé, primero fíjate, convertite al Señor y después charlamos. Si no estamos hablando dos idiomas distintos. Pero los que realmente estamos en el Señor, sabemos que el Señor te prospera y Dios jamás te va a prosperar a costa de tu alma, jamás. Si para tener un mango, si para cubrir tus cuentas, si para lograr tus objetivos económicos es a costa de tu alma, a costa de congregarte, de cumplir tu propósito en Dios, de servir y adorar al Señor, pues hola, eso se llama Israel esclavo de Egipto. Cuando Moisés va a hablar con Faraón, lo que le dice es clarito: deja salir a mi pueblo para que me adore y me sirva. Entonces, cuando tú no puedes adorar y servir al Señor, eso es una luz roja que te está diciendo: Faraón te tiene esclavizado. Baal Berit hizo un acuerdo contigo. Amén. Hermano, usted tiene que entender esto. Pídale sabiduría a Dios. Dios quiere que prosperemos, pero nunca será a costa de tu alma. Hable con los hermanos que por laburo, por ganar un mango más, se dejaron de congregar, dejaron de servir, se desconectaron de la iglesia. Hable con ellos. Decirle, contame tu testimonio. Hay testimonios para inspirar fe y hay testimonios que nos sirven para no cometer esos errores. Esos hermanos, si son sinceros, te van a decir: no caigas en esa trampa. Así me enfrié yo. Así me aparté. Todo empezó que no podía ir por el trabajo. Pero bueno, después lo miro por internet. Después ya no tenía tiempo de mirarlo por internet. Me cansaba, no me concentraba. Después ya no oraba. Después ya estaba apartado. Entonces Baal Berit hace un arreglo. Dice, listo, ya lo tenemos a este. Por unos billetes más nos quedamos con su alma. No caigan esos arreglos. ¿Cuál es la enseñanza en este punto, ¿no? de lo que es hacer un acuerdo, una alianza con Baal Berit? Que nunca, jamás tengo que poner ni en alquiler ni en venta mi alma. Mi alma es de Cristo. A mi alma no la tocan porque es del Señor. Ya tiene dueño. Se llama Jesucristo. Todo lo demás que usted pueda comercializar está bien, pero su alma no. Entonces vas a cerrar un negocio, qué bueno, dale y prosperá. Y qué bueno que tengas cabeza para hacer buenos negocios, pero no te olvides que Jehová tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. El día que empezás, pastor, le mando un mensaje, mire, no estoy yendo, no sabe cómo Dios me está bendiciendo, estábamos abriendo muchos negocios, abrimos otros locales y ya te estás yendo de las filas de la iglesia de Cristo, te vas desapareciendo de la obra de Dios. No le llames a eso bendición de Dios. No quieras convencerlo al pastor y que el pastor no te diga nada mandándole un diezmito. Así no es la cosa, ¿eh? Eso ya es la operación de Baal Berit en casa.
Al principio vas a creer que estuvo bien la decisión. Mirá, cambiamos el living, pintamos la casa, nos compramos el autito. Qué bueno, al principio vas a pensar que fue bueno. Va a pasar un tiempo. Y como al hijo pródigo te va a ocurrir igual. En un momento te vas a dar cuenta que todo lo que uno puede obtener materialmente, pero si Dios no está, eso es un chiquero. Esa no es la casa de tu padre, te estás muriendo de hambre. Tu corazón necesitará el pan que se hace en la casa del pan. Y ahí tendrás que tomar la decisión de volver. Pero lo que yo les estoy hablando hoy es la medicina preventiva. Y no esperar a que nos pasen las cosas para apelar a la medicina curativa. ¿Cuál sería la medicina curativa? Volver al Señor. Como el hijo pródigo, salí del chiquero y vení, que Dios te espera. Pero yo tengo que decirle algo, hermano. Mucha gente no volvió, quiso pero no pudo. En el camino el lobo se lo comió. La historia del hijo pródigo no significa que sí o sí todos pueden ir a darse la vuelta por el mundo, total después vuelvo. No todos vuelven, Si no, pregúntele a Noemí, que se fue de Belén con su esposo, sus 2 hijos, y volvió sola. Porque ellos murieron allá en la tierra de los paganos, en Moab. No cometa ese error. Yo creo que por algo la palabra está llegando hoy. Todos necesitamos mejorar nuestros ingresos. Eso sí, hermano, prosperar es bueno, claro que es bueno. Dios es un Dios prosperador. Pero nunca lo hagas a costas de tu alma. Amén. Bueno, pastor, entonces yo voy a dejar mi negocio que solamente funciona sábado y domingo, porque sábado y domingo son los cultos de la iglesia, entonces lo dejo para poder congregarme. No tome decisiones extremas. Yo no te estoy hablando de reuniones puntualmente, sino de tu alma. Porque de hecho hay gente que se congrega en todos los cultos, pero el alma está perdida, Entonces no te hablo de reuniones puntualmente, sino de tu comunión con Dios y con la iglesia. Amén. Tu comunión con la palabra y con la alabanza y la adoración y la presencia de Dios y el poder estar conectado a la visión que Dios le dio a la casa espiritual a la que tú perteneces. Eso es importante. Y yo puedo ser pastor de mozos, por ejemplo, o camareros, y ellos ¿cuándo más trabajan? Fin de semana. O sea que los cultos de fin de semana quizá no puedan estar aquí. Pero si ellos están conectados con su pastor, van a haber actividades en la semana donde ellos van a poder estar. Y los podemos bendecir. Y ellos tienen que estar en contacto con la visión de la iglesia. ¿Para qué? Para servir. ¿Está oyendo? Acordate las 2 cosas que Dios quiere que haga su pueblo. Que le sirva y que le adore. ¿Qué tiene que hacer su pueblo? Entonces es importante. Ahora alguien dice, bueno, yo puedo servir de otras maneras que no sea ahí en la iglesia. Sí, tienes razón, pero tienes que hacerlo bajo cobertura. Entonces, por eso tienes que tener tu pastor. Hay mucha gente que tiene la posibilidad dentro de su calendario, de su agenda, de poder participar de las actividades de la iglesia y ahí servir. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero hay otros que no, por su trabajo, su profesión. Ellos igual tienen que servir al Señor. ¿Cómo lo van a hacer? Bajo la supervisión de sus pastores. Pero ves que es importante que estés conectado con Dios. Ahora, ¿qué busca Baal Berit? Que con la excusa del trabajo te desconectes de Dios y de la obra de Dios. Ahí está el tema. Vamos, diga conmigo, en esa trampa no voy a caer. Ahí al que tenés al lado, decirle, abrí los ojos, hermano, por favor. Amén. Tengo, dice Baal Berit, tengo una propuesta tremenda contigo. Hagamos una alianza, hagamos un pacto. Mejores condiciones laborales, posibilidades de crecimiento. No sabes, incluso una casa más fácil de acceder, pero te tienes que mudar, tenés que salir de este país. Una cosa es cuando Dios te lleva a otra nación. Y otra cosa es cuando Baal Berit viene a hacer un acuerdo. Y entonces uno se va a mudar con toda su familia, anda a saber dónde,
porque parece que hay probabilidades de mejorar, de trabajar, de hacer tu empresa incluso. Bueno, querer mejorar la condición de vida de tu familia, querer despegar o hacer despegar tu trabajo, tu profesión, eso está bien, eso es bueno. ¿Se entiende, hermanos? Eso es bueno. Pero lo que no es bueno es que eso suceda a costa de tu alma y de las almas de tu familia. Ahí está la trampa del rey de Sodoma. El rey de Sodoma te va a ofrecer el oro y el moro. Mira qué frase antigua, ¿no? Pero el precio es tu alma. Entonces al final te salió caro, porque un alma vale más que todo el oro del mundo. ¿Y cuánta gente que hizo una mudanza así, sin orar, sin consultar a Dios, y en esa mudanza se despegó de su casa espiritual, se salió de la cobertura que Dios le había asignado? Pasaron los años. ¿Tiene casa? Sí. ¿Tiene auto? Sí. ¿Un trabajo estable? Sí. ¿Económicamente mejoró? Sí. ¿Espiritualmente? La ruina. Y muchos de ellos no lo quieren reconocer, pero su vida espiritual se vino abajo. ¿Y sabes cuál es la manifestación más fuerte y más triste de eso? Sus hijos. ¿Y cuánta gente que se movió así en la carne le quiere mostrar a los demás hermanos? No me equivoqué, no me moví en la carne, no, miren, nosotros acá nos mudamos, pero conseguimos otra iglesia donde congregar. Mire, hermano, usted ya lo sabe, pero nunca está de más recordarlo. Unas décadas atrás, por ahí daba igual a cualquier iglesia evangélica que puedas ir, era lo mismo. Hoy no. Hoy no, sin ir más lejos, anoche en el noticiero, con tristeza digo esto, salió ahí caso de iglesias, pastores conocidos, que tienen unos temas terribles. Y entonces, ¿a dónde te vas a ir a meter? Cuando vos te vas de tu casa, ¿a dónde vas a ir? La gente que tiene la idea de que congregarme en cualquier iglesia da igual, esa gente no entiende el evangelio, no comprende espiritualmente lo que es la iglesia. No es así nomás. Moverse de una iglesia a otra es todo un tema, hermano, es como una operación. No la subestime. Hay que tener muchos cuidados y que te toque un buen cirujano, ¿eh? Porque hay muchas piecitas que se van a mover ahí. Amén. Entonces no es así nomás. No es que me voy a otro país porque acá en Argentina no pasa nada, a ver si pruebo suerte en otro lado. Por el lado económico está bien querer crecer, pero espiritualmente Dios avala eso, está en su voluntad que vayas a otro lugar. ¿Lo estás haciendo solo por la parte económica? Eso es un error. Y ahí estaba Alberit intentando que firmes el acuerdo, que diga, dale, transá conmigo, dale. Porque ellos se van a quedar con el alma, hermano. Entonces hay que abrir los ojos con eso. ¿Cuántos dicen amén? Prosperar, sí, yo quiero prosperar, pero no a cualquier costo. Yo quiero que a mí me prospere mi Padre bendito. Y Él sabe cuándo, en qué momento. Dice la Biblia que Él trae la recompensa en su momento. Todo lo hace a su tiempo. Entonces Alberit viene y dice, yo te lo doy ahora. Pero Dios, que es tu Padre, dice, yo te lo voy a dar cuando vos estés listo. Porque para Dios no es nada prosperarte así. Pero a Él no le interesa darte coche, casa, cosas si tu alma no prosperó. Como es tu Padre, Él te ama. Y Él quiere formar tu alma de tal manera que cuando llegue la venida de Cristo, tu alma sea irreprensible. Entonces, hermano, mejor confía en papá. Hay al que tenés al lado de decirle, antes de cualquier decisión, orá, hermano, orá. Amén. No es así nomás. Hay que orar. Y consultale a tu cobertura espiritual, a tus pastores. Habla con ellos.
Comentale cuál es tu situación. Dios lo que mira es el corazón. Vos podés tener un trabajo, por ejemplo, que viajás todo el tiempo, pero si vos estás conectado con tus pastores, ellos sabrán cómo supervisar y ayudarte para que ese trabajo no te saque de lo que Dios quiere para tu vida. Amén. No te desaparezcas. No cometan ese error. Muchos cristianos hacen eso hoy. Y ni avisan, ni dicen, ¿no? Y dan por sentado que los pastores y los hermanos de la iglesia se van a enterar de que estoy trabajando ahora y no puedo. Y hasta a veces uno los ha escuchado cuando le manda un mensaje, hermano, no se está congregando. Los escuchás que te responden mala onda, ¿viste? Que estoy laburando yo. Ah, yo no laburo. Gil de goma, tenés que decirle, ¿viste? Porque de repente cuando se apartan, ahora se creen mejor que los que se congregan. A ver, yo estoy laburando y nosotros estamos jorobando. Yo también laburo y me congrego. Vos tendrías que hacer también las dos cosas. Entonces no me hables así, que encima que me estoy preocupando por tu alma. ¿No ves que ya va Alberit, ya te volvió loquito o loquita? ¿Nunca les pasó eso? Preguntaron, hermano. No te estamos viendo en la iglesia. Es que estoy trabajando mucho. Lo que le falta es decir, no como vos, que te rascás, ¿no? Esa mala onda que vos notás, eso es espiritual. Ay, ya está el rey de Sodoma. Entonces hay que enseñarle. Y a veces enseñar a los hermanos es a través de una exhortación. La Biblia lo dice, exhortaos los unos a los otros. Entonces vos si realmente amás a un hermano, a veces lo tenés que retar también, como hermano. No desde un lugar de pastor, porque no eres el pastor, ni de padre, porque no eres el padre, pero como hermano. ¿Cuántos en casa se criaron con hermanos? Y muchas veces entre hermanos uno se dice las cosas, che, loco, a ver cuándo lavás los platos vos también. ¿Qué somos, tus sirvientes nosotros? Es más, entre hermanos a veces se pueden decir las cosas así, ¿no? Más libremente. Que a veces el pastor tiene que con protocolo, ¿viste? Para que no se ofenda. Pero un hermano es hermano, está bien que trabaje, pero congregate. ¿Qué pasó? Sodoma te capturó. No cometas ese error. Hermano, eso es Baal Berit. Diga conmigo, no hacer alianzas, ni pactos con otros señores que no sea mi Señor. Mire, hermano, con Dios, solamente con Dios. Con Dios. Él te va a guiar cuáles son los pactos que vos tenés que hacer con el Dios de pactos que cumple todas sus promesas, que cumple a rajatabla su palabra, que no es hombre para mentir. Todo lo que Él te dice, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero con los otros no creas, hermano, no creas. ¿Amén? Amén. Mire este otro caso, tremendo. Que el Señor nos ayude porque a veces no nos damos cuenta y se nos meten ahí unos espíritus a querer sacar nuestra casa de las cosas del Señor. Oseas, capítulo 12, verso 1. En la Biblia de las Américas dice, Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar al solano, multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria. Mira, ahí está, Baal Berit, el señor de los pactos. Hace pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. Efraín significa fructífero y Asiria significa éxito. Entonces, fructífero hace alianza con éxito, ¿no? Éxito, atención a eso, la palabrita éxito. Pero tú fuiste llamado a dar frutos, no a ser exitoso. Pero por supuesto que somos gente de éxito cuando cumplimos la voluntad de Dios. Pero el mundo anda atrás del éxito, nosotros no. Nosotros ya somos exitosos, hermanos, porque somos hijos de Dios. ¿A qué fuimos llamados nosotros? A dar frutos. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? Entonces,
Tú lo que tienes que buscar es ser fructífero en Dios. Pero viene Asiria y te dice, yo puedo darte los frutos que vos querés, pero esos no son los frutos de Dios. Yo puedo darte éxito. Y ahí muchos ministerios, por ejemplo, hacen alianza con Asiria. Y de repente son un lindo grupo de alabanza y adoración, pero con tal de tener éxito, ahora empiezan a contaminar su música y a firmar contratos y a hacer cosas que Dios no los mandó a hacer, pero ellos lo hacen porque lo que quieren es tener éxito. Bueno, y así uno lo ha visto en ministerios, en predicadores, cuántas cosas, pero llevémoslo hoy a casa, que es altar familiar. ¿Cuántos de nosotros, con tal de tener éxito, nos hemos vendido, hermano? Qué triste eso, ¿no? Y hemos dejado de estar, por ejemplo, en una casa espiritual donde Dios te puso a ti y a tu familia para formarte, para crecer y dar frutos, y muchos han dejado eso para irse ahí a ese ministerio famoso, exitoso, entre comillas, que muchos de ellos son una especie de sucursales, de franquicia, de algún ministerio exitoso y famoso. Y ahí van con toda su familia, porque les parece que es más divertido, más cool, no sé qué. Les parece mejor ser parte de eso que continuar en la casa donde Dios los había puesto para formarlos y que ellos den fruto. Entonces, ojo que a veces Asiria se presenta como algo bueno. ¿A quién no le parece bueno el éxito? Pero tú tienes que aprender a discernir entre éxito y frutos. No es lo mismo. Y el éxito es lo que el mundo le ofrece a la gente, pero que vos des tus frutos, eso es producto de tu comunión con Dios. Cuando vos y yo, como pámpanos, estamos injertados, conectados a la vid verdadera, vamos a dar frutos. A su tiempo los frutos vendrán. Pero a veces nos cansamos, ¿no? Estamos esperando y no llega lo que anhelamos. Entonces viene Asiria y dice, yo te lo doy ahora, al éxito. En el nombre de Jesús, hoy renunciamos a esas cosas. Y no vamos a hacer pactos ni alianzas con Baal Berit, sino que hoy como hogar, como familia cristiana, vamos a reanudar nuestra unión con Cristo. Vamos a darle una vuelta más a ese lazo que nos tiene atado a Cristo. Y en cambio cortamos todo lazo con otros baales en el nombre de Jesús. Mire, Primera de Samuel, capítulo 11, verso 2, ya empiezo a acelerar para ir terminando por causa del tiempo. Primera de Samuel 11, 2 dice, pero Naas, amonita, le dijo, lo haré con esta condición, que a todos vosotros os saque yo el ojo derecho, así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Este pasaje habla de un pueblo llamado Jabes. Jabes significa seco o confuso. Seco o confuso. Así andan muchos cristianos a veces, lamentablemente, ¿no? Seco de la presencia, de la palabra de Dios, del agua del Espíritu, y confundidos. Jabes significa eso. Y se encuentra de repente esta ciudad sitiada por Naas. Y Naas quiere hacer un pacto con él para no destruirlos, pero a costa de esto que acabamos de leer, ¿no? Sorprendentemente, Naas significa serpiente. ¿Qué significa? Y se relaciona directamente con la adivinación y la hechicería. Entonces, la confusión muchas veces te puede llevar a meterte en cosas relacionadas con la hechicería, con brujería, con la serpiente. Y eso ocurre mucho en los hogares cristianos. ¿Y usted qué sabe, pastor? Bueno, lo sé porque de la abundancia del corazón habla el Facebook y el Instagram. Y vos ves que hoy muchos cristianos suben ahí en su red social
cómo les va a ir este mes por su signo del zodíaco. Ahí está la serpiente, hechicería, brujería, Naas. Es decir, Baal-Berit entró a esa familia y los convenció de hacer un pacto con la serpiente. No, pero no es nada malo. No, pero pastor, usted tiene que leer, se cumple, se cumple. Pero Dios dice en su palabra que le resulta aborrecible que su pueblo se mezcle en esas prácticas. Entonces, si se cumple o no se cumple no es el punto. El punto es que Dios me dice, eso yo no lo quiero para ti. Amén. ¿Se puede hablar con los muertos? Poder se puede, pero Dios dijo que es abominación para Él. Entonces, es como cuando vas a una plaza, está el césped bonito ahí, hay un cartel que dice, prohibido pisar el césped. Y tu hijo te pregunta, ¿no se puede pisar el césped? Y ya lo viene pisando él, ¿no? Poder se puede, pero no se debe. Entonces, hay prácticas que hoy la sociedad las naturalizó como parte de su vida social. Y muchos creyentes ahí metidos en eso. Quiere decir que Baal-Berit les hizo hacer una alianza, un pacto con Naas, con la serpiente. Entonces, hermano, ni en chiste haga eso. Algunos por ahí dicen, no, pero yo puse en broma. La Biblia hay un pasaje donde dice que de esas contaminaciones ni siquiera tenemos que hablar. Entonces no caigas en ese acuerdo con la serpiente. Rechazada toda obra que tenga que ver con hechicería, con brujería. Hay hermanos que todavía dicen, por la duda, yo creo en Dios, pero por la duda la herradura la dejé ahí en la puerta. Dice, cuanto más me ayuden, mejor. No, hermano, a muchos de nosotros nos causa risa porque decimos, no, un cristiano no puede. Y viera usted que hay muchos que sí. Que un compañero de trabajo le dijo, probá la cintita roja. Y dice, bueno, yo ya vi que ahí en la Biblia hay una cintita roja así para ir marcando. Se me la pongo acá, se la saco a la Biblia, me la pongo. Es una locura. ¿Cuántas cosas relacionadas con la hechicería, con la brujería podemos estar practicando en casa? Y eso es una atadura. Es como que Baal-Berit nos hizo hacer una alianza, un pacto, ¿no? Con cosas de las tinieblas. Hoy, en el nombre de Jesús, las rechazamos. Alguien diga un fuerte amén a eso. Hablando de hechicería, Gálatas 3, capítulo 1, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, Pablo, el apóstol, exhorta a los hermanos de Galacia y mire cómo les dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Me gusta esa traducción, bien fuerte, ¿no? Pero miren la pregunta que les hace él, ¿quién los ha hechizado? Cuando vos estudiás el libro de Gálatas, Pablo tiene que batallar contra la doctrina judaizante que había penetrado a los hermanos de Galacia. Y Pablo tuvo que explicar que tenían que desechar todo eso. Y en un momento de la carta le dice, por Dios, ¿qué les pasó? ¿Quién los hechizó? Oh, Gálatas, insensatos, dice otras versiones más suaves, ¿no? Entonces, lo que nos muestra esa palabra es que otra forma de hechizar que tiene la serpiente es con doctrinas falsas. Y hermano, usted viera que hay gente cristiana de años, les agarró una doctrina falsa y se vuelven así. Oh, Gálatas tontos. ¿Qué vos le decís? Pero hermano, si cuando éramos chicos servíamos al Señor, nacimos en la misma iglesia, siempre procurando la sana doctrina, ¿cómo te fuiste a meter ahí? Y a veces uno no puede entender cómo el otro, por más que le hablas y le hablas, está hechizado. Los deja tonto la serpiente. Entonces, hermano, ¿de qué nos habla esto? ¿Cuál es la enseñanza? Tenemos que cuidar mucho la doctrina. Y nosotros como iglesia estamos muy comprometidos con la palabra de Dios. Y pidiéndole al Señor que por favor en su misericordia Él no nos permita
caer en engaño, salirnos de la verdad, que siempre la doctrina sana del Señor esté en medio nuestro. Nunca falta, hoy dije Gil de Goma y me pareció como fuerte, ¿no? Mejor Gil de Estopa, que te comenta en las redes sociales, pero la doctrina no salva. Ya sé. El que salva es Cristo, ya lo sé. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia no te salva, la Biblia no te salva, la doctrina no te salva. Cristo es el salvador de las almas. Ya sé, eso es básico. Pero una falsa doctrina o una doctrina que no es la verdadera te puede sacar de la voluntad de Dios, de los diseños de Dios y hacerte perder. Entonces no me vengan con que la doctrina no es importante, es recontra importante. Lo más importante es Cristo, pero la doctrina también es importante y hay que enseñar algo más. La doctrina no es otra cosa sino la ministración de la palabra de Dios verdadera sin adulteración, es decir, la palabra. Y la Biblia claramente nos enseña que Jesucristo es la palabra y la palabra es Jesucristo. Entonces todos los que dicen ser cristianos y como salame andan comentando ahí, no importa la Biblia, no importa, lo que importa es Cristo. No entienden que Cristo y la palabra es lo mismo. San Juan capítulo 1, por favor. Amén. La palabra un día se hizo carne. Entonces, ese que vino una vez y se hizo carne, va a volver una segunda vez por la iglesia. Pero si vos no tenés buena doctrina, palabra de Dios, no vas a estar listo para estar con Él. Así que todos los que se la pasan hablando de no, Cristo, lo importante es Cristo. Bueno, ese Cristo no vas a poder estar con Él si no está la palabra en ti. Entonces tenemos que cuidar la palabra, fijarnos de que no nos meta la serpiente una hechicería, una brujería en nuestras casas por causa de falsas doctrinas. ¿Cómo nos cuidamos de eso, pastor? Mire, le voy a dar, podríamos hablar de varias cosas, por lo menos 5 cosas podríamos hablar, pero yo ya tengo que terminar. Entonces te voy a dar la única de la cual se desprenden las otras y que con esta vas a estar seguro. Escucha con atención. Dice la Biblia, las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Listo. Amén. Oí la voz de tu pastor. Incluso si alguien está yendo a una iglesia donde su pastor algunas cosas desconoce o algunas enseñanzas no pudo ver, no se le reveló y de la Biblia enseñó alguna cosa con alguna equivocación, pero es un hombre de Dios o una pastora, una mujer de Dios, de verdad. Las ovejitas que estén sujetas a ese pastor delante del tribunal de Cristo van a ser consideradas por su obediencia al pastor, porque la premisa es obedezcan a sus pastores y Dios no se contradice en sus órdenes. Obedezcan a sus pastores. Claro, conforme yo voy creciendo en la palabra, yo me voy a ir dando cuenta de si tengo un verdadero pastor que también va creciendo o no. Eso es inevitable. Eso pasa en la vida. Usted cuando era chiquito le creía todo a su papá. Conforme fue creciendo, se da cuenta que algunas cosas, dice, papá me macañaba acá. Pero también te vas a dar cuenta si te macañaba con buenas intenciones, porque eras chiquito y te querías simplificar las órdenes, o si había otra cosa más oscura. Todos conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de lo bueno y lo malo de nuestros padres. Entonces lo mismo te va a pasar en las cosas espirituales. Conforme vas creciendo en el Señor y en la palabra, también te vas a dar cuenta si tu pastor es un verdadero pastor y si también él está creciendo como siervo de Dios. Y entonces a ti te tocará siempre estar ahí en obediencia y sujeción, como dice la palabra, que claramente dice, obedeced a vuestros pastores. Amén. Ahora, vos ya estás crecido en el Señor y un día el que era tu pastor se pone en el púlpito y dice, a partir de hoy he tenido una revelación que podemos practicar el poliamor para no pecar. Entonces, obviamente, las risas de ustedes
me hace dar cuenta que ya tienen la madurez para decir, no, eso no es así. Entonces, si tu pastor un día empieza a decir cosas que se salen de la palabra de Dios, y bueno, ahí ya son otros 20 pesos. Es otra cosa. Y lo que uno tiene que hacer es tratar de hacerlo volver, tratar de charlar, decir, pastor, mire, yo lo he seguido por años y siempre ha sido una bendición, pero esto que está diciendo ahora yo no sé de dónde lo trajo. Porque hermanos, a veces pasa que hay pastores que con el deseo de ver crecer su ministerio se van a un congreso en Miami, se van a un congreso en Centroamérica, se van a buscar a Rusia la última lata de Coca-Cola, ¿no? Y pobrecitos por el deseo a veces de querer tener éxito, ojo con Asiria ahí, se vienen con una doctrina rara, ¿viste? Entonces ahí los que tienen años de seguir a su pastor tienen que tener la posibilidad de sentarse a charlar, decir, pastor, yo crecí con vos, vos me enseñaste la Biblia y ahora esto que traes yo me está costando, mostrame por la palabra, por favor. Y orá por tus pastores. No salgas corriendo de una, porque muchas veces ellos oraron por ti y cuando tú tuviste necesidad, ellos no salieron corriendo para el otro lado, te asistieron. Entonces, uno tiene que tener un buen corazón, tratar de charlar, orar por ellos, pero si después de hacer todo eso, vos ves que no solo la cosa no mejora, sino que empeora, bueno, ahí tú ya tienes la madurez, por tu bendición y la de tu casa, de tener que salir y buscar y orar, decirle, Señor, tú sabes que si hubiera sido por mí, yo no me hubiera movido, yo quería ser fiel aquí, pero se presentó esta situación que me empuja a irme. Amén. Todo movimiento que usted haga con su familia siempre tiene que ser guiado con el Espíritu Santo. Pero si tienes buen pastor, con buena palabra, buena doctrina, ahí quédate, ahí escuchá, lo demás, que sigan participando. No oigas otras voces porque te vas a confundir. Incluso a veces hay muy buenos oradores que son muy carismáticos, pero ellos presentan doctrinas falsas. Entonces vos te enganchás por el carisma y quizá vos tenés un pastor que no es carismático. Tu pastorcito de toda la vida, capaz que un hombre hasta tosco, no con mucha facilidad de palabra, pero si es un siervo de Dios, él tiene la vara y el manto para cuidarte como ovejita del Señor. Entonces de ahí no te vayas. No, es que me gusta como predica el otro. Ojo que así se hechiza. Oh, Gálatas tontos, ¿quién? Pregunta Pablo, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿A qué predicador escuchaste en YouTube? ¿Quién te hechizó? Porque siempre es alguien, ¿no? Hace un tiempito un hermano y su familia que de repente así me vienen con que nos vamos a ir de la iglesia y no tenían un motivo así razonable, ¿no? En realidad, quién sabe cuál era el motivo, pero yo lo que quería es que me digas cuál es el motivo. Porque tú no te puedes mover de tu casa a menos que haya un motivo. Contame el motivo. Claro, y no lo había. En realidad no lo había. Entonces iba diciendo una cosa, después otra. Bueno. Pero lo que les quería contar es que esta persona no era claro con lo que le pasaba. Una semana me decía que era por tal situación, y claro, con la Biblia uno le va respondiendo, entonces la otra semana decía, no, es por otra situación, uno con la Biblia le iba respondiendo. Entonces en un momento, por teléfono, le digo, ¿quién te sedujo? No, pastor, no, nada, no, si de hecho no, con mi familia no sabemos a dónde vamos a ir. Ah, ¿te vas a ir de tu casa sin saber a dónde ir? Ah, sos Abraham ahora. ¿Te va a hablar en el camino Dios? No, pastor, pero no, nadie me habló, no, nada. ¿Qué? A los 10 días ya estaba en una iglesia y el pastor de esa iglesia me llama a mí, me dice, acá llegó uno. Y en esa iglesia lo habían seducido para estar ahí. Entonces siempre hay alguien. Cuando Pablo pregunta acá, Gálatas 3:1,
es tu argumento bíblico para que nadie te venga a decir, no, no sé, es que yo siento, no, es que Dios... Hay gente que ha sido seducida, hechizada, y alguien fue. Distinto es otros que se mueven orando, pidiéndole la guía a Dios y están buscando, ese es otro caso, ¿verdad? Pero hay muchos otros casos donde siempre es alguien, diga conmigo, alguien puede ser usado por la serpiente para hechizar. Entonces, por eso, ¿cómo nos cuidamos, pastor, de eso? No andes oyendo a la serpiente. Oí a tu pastor. Come ahí. ¿A dónde tenés que espigar? Ahí, en el campo donde Dios te puso. No espigues en otro campo. ¿Sabe, pastor, que estoy estudiando los 4 jinetes de Apocalipsis? Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque escuché en YouTube un predicador. Estás espigando en un campo ajeno. ¿Por qué no te pones a espigar, a investigar de los temas que tu pastor está trayendo a la iglesia? Porque esa es la comida que Dios quiere para esa casa. Para cada casa Dios tiene una comida, un alimento especial, porque hay un propósito especial. Entonces, ¿querés resguardarte de la serpiente para que no te hechice? Oí a tu pastor y anda por ahí. El pastor predica el Salmo 23, ponete a investigar el Salmo 23. Métete en comentarios, diccionarios bíblicos, orá, pedile al Señor que te revele. Después el pastor empieza a hablar de liberación, métete en liberación. Cuando nosotros somos obedientes, hermano, la bendición viene por la obediencia. Y sobre todo, el protegernos de que no te hechicen. Hay gente que tiene su pastor, pero se va a charlar con el hermano fulano, que ahora tiene la barba así, y que te salude y dice Shalom Jabrim, ¿no? Y Yeshua, y Yamashia, y es de acá, de Bancalari. No sabe hablar castellano y quiere hablar en judío. Pero te pusiste a hablar, te hechizaron y después, cuando el pastor te quiere rescatar, ya estás hechizado. ¿A usted le ha pasado querer convencer a gente que una mujer o un hombre la hechizó? ¿Nunca te pasó? Yo lo viví eso. Solo que no voy a dar nombres. Pero es terrible. Que vos le decías a la persona, te están usando. Quieren esta relación solo para que vos firmes y quedarse con propiedades, con tu plata. Pero si nos damos cuenta, todos a 50 cuadras, menos el tipo, porque está, ¿cómo se dice antes? ¿Cómo decían antes cuando los enamoraban así? Engualichado, eso. Está engualichado. No, pero vos no lo podés hacer volver a sus cabales, ¿eh? No hay manera. La otra le dice, ahora firma todo, que todo es mío. Sí, dice el otro, sí. ¿En español o en chino? No, en español. ¡Qué bárbaro! Y entonces Pablo dice, ¿quién fue? Gálatas, tontos. No se dejen hechizar, la serpiente siempre te va a mentir, te va a engañar. No te pongas a hablar con la serpiente. Si no me crees, pregúntale a Eva. No hables con la serpiente, porque vas a salir mal de eso. Entonces, mejor oí a tus pastores. Si Dios te dio pastores verdaderos del Señor, eso es un tesoro, hermano. Y oí ahí, y seguí ahí, y dale ahí que Dios te va a dar gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces cerramos. ¿Cómo vencemos entonces en casa a Baal Berit, que es el Señor de los pactos, de las alianzas? Ya vimos ahí el caso de Abraham, vimos el caso de Efraín, que quiso hacer alianza con Asiria. Vimos el caso de la serpiente y ese pueblo llamado Jabes. Bueno, ¿cómo vencemos eso? La respuesta es lo que hizo Abraham. Volvamos al caso de Abraham. Cuando Abraham se va a encontrar con el rey de Sodoma y el rey de Sodoma venía con la propuesta de un pacto por las almas, en el camino se aparece Melquisedec. ¿Y sabe qué hace Melquisedec? Lo ministra a Abraham. ¿Con qué lo ministra? Con pan y vino, Santa Cena. El domingo que viene tenemos Santa Cena. Una de las maneras efectivas
para ministrar contra toda alianza, contra todo espíritu Baal Berit, que el Señor lo reprenda, es a través de la ministración de la Santa Cena. Y la Santa Cena de por sí es una ministración, pero también nos deja una enseñanza, que tenemos que comer el pan, la palabra, que es Cristo, y tenemos que beber ese vino, que es la sangre de Cristo. En otras palabras, más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo en mí, y entonces habrá cada vez menos lugar para cualquiera de los Baales en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la administración de la Santa Cena es importante, pero lo otro que hizo Abraham cuando apareció Melquisedec es que le dio los diezmos de todo. Antes de hacer cualquier arreglo, cualquier alianza, sin haber escuchado la propuesta de Sodoma, lo primero que hace Abraham es entregarle los diezmos a Melquisedec. Y esto es importante remarcarlo porque mucha gente que anda diciendo por ahí que no hay que dar los diezmos porque eso era de la ley y ya no estamos en la ley, pues fíjese que Génesis 14 es antes de la ley. Moisés ni había nacido, no existía la ley y ya Abraham, el padre de la fe, diezmaba. Porque el diezmo es antes de la ley, durante la ley y después de la ley. El diezmo es un principio eterno, es devolverle a Dios lo que es de Dios, es el reconocimiento de que yo tengo Dios y que todo lo que yo puedo tener proviene de Él. Amén. Y además es una práctica saludable, beneficiosa y prosperadora. A cualquier persona que diezme, pregúntele y va a ver que la prosperidad de Dios viene como respuesta porque Él lo dijo en su palabra. Dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo digo amén a eso. Pero entonces, mire qué interesante, la administración de la Santa Cena y el diezmo. Dos prácticas que muchos cristianos hoy día están dejando o descuidando. Ayúdame a ministrar. Ahí a los que tenés alrededor, decirle, no faltes a la Santa Cena, hermano, no faltes. No faltes. Y si por alguna razón de fuerza mayor no podés venir a la Santa Cena presencial, comunícate con los pastores, los ministros de la casa, para que te lleven la Santa Cena. O pedí autorización si podés participar online desde tu casa. Pero siempre bajo una ministración de alguno de los ministros de la casa. Amén. Pero tenés que estar en la Santa Cena, vos y tu familia, porque esta es una de las cosas que rompe las ataduras que quiere establecer Baal Berit. Y en el nombre de Jesús somos libres. Ahora, la otra es el diezmo. Y también, ¿cuántos cristianos hoy que no diezman? O que diezman mal, diezman así, cuando se les ocurre y le llaman diezmo a lo que no es diezmo y están en falta con eso. Y hermanos, eso le abre puertas a que los Baales como Baal Berit establezcan pactos, alianzas en tu casa que solo van a traer destrucción. Entonces, en el nombre de Jesús, hoy nos paramos, nos levantamos con la palabra y con el Espíritu Santo. Mire, la Biblia dice que el enemigo muchas veces viene contra nosotros como un río, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera. Y hoy nos levantamos con el Espíritu Santo y vamos a cortar toda atadura en casa. Vamos a ser libres en el hogar para que la bendición de Dios fluya sin impedimento. ¿Alguien dice amén? Con esto termino, mis hermanos. Mateo capítulo 4, verso 8 al 11. Ahí vemos una tercera herramienta para romper, para vencer a Baal Berit. Ya vimos Santa Cena, ya vimos diezmo, todo esto es bíblico. Yo no le estoy trayendo acá una ocurrencia mía, todo bíblico, todo es palabra de Dios. Y ahora también le quiero mostrar una tercera herramienta bíblica. Dice que el diablo vino a querer también hacer una alianza con Jesús. Mirá vos, si ni con Jesús, ¿no?, tiene escrúpulos, menos con nosotros. Entonces usted que piensa y dice, no creo que el diablo a mí me venga a querer hacer una alianza. Si lo hizo con Jesús, se le atrevió a Jesús, hermano.
¿Cómo no se va a atrever a venir a proponerte cosas? Así que todos estamos ahí en la bolsa, ¿no? Entonces dice que el enemigo vino y quiso hacer una alianza con Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor, en cada una de las cosas que le propuso el diablo, le contesta: escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, hermano, aquí hacía referencia a Jesús, a las Escrituras, a la palabra de Dios. Por lo tanto, tu amor a la palabra de Dios, tu dedicación a estudiar la palabra y tener la palabra en tu boca, hará que en muchas ocasiones rompas las ligaduras de Baal Berit. Que cuando quiera el enemigo hacer alianzas, pactos contigo, ahí te salte del espíritu y digas: escrito está, en el nombre de Jesús, tal cosa y tal otra y tal otra. Y por la palabra vas a vencer. Amén. Entonces mire eso: Santa Cena, diezmos y la palabra. La palabra es espada de doble filo. La palabra tiene poder. Y hoy vamos a cortar esas ataduras. ¿Dice amén a eso? Finalizo con Éxodo 23:32. Dice, Éxodo 23:32, no harás pacto con ellos ni con sus dioses. Eso está claro, ¿verdad? En el nombre de Jesús no haré pactos con nada ni nadie, únicamente con el verdadero Dios, el Dios de los pactos, que cumple su promesa, que no es hombre para mentir. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar sus rostros. Señor, gracias por la enseñanza de este miércoles. Yo te ruego que la palabra que ha sido ministrada hoy pueda penetrar profundo en cada uno de nosotros, como esa espada de doble filo que ingresa hasta la frontera entre el espíritu y el alma, y que pongas en nosotros, Señor, esa semilla de vida. Te ruego que esta palabra que fue impartida hoy produzca los frutos por los cuales fue enviada esa palabra, y que empiece a brotar una iglesia libre. En esta noche, al haber escuchado tu palabra, Señor, renunciamos a toda alianza, a todo pacto con el enemigo. En el nombre de Jesús nos deshacemos de todo eso. Lo echamos fuera, lo renunciamos. Y pedimos que el Señor reprenda a Baal Berit, que sea quitado de nuestra casa en el nombre de Jesús. Y tomamos un compromiso de hacer solamente, únicamente pacto con Dios, entendiendo que es Dios el que pacta con los hombres y que Él nos ha incluido en un gran nuevo pacto firmado con la sangre de Jesucristo. En ese pacto queremos estar, en tu pacto, Señor. Por lo tanto, rompemos todo otro pacto, toda otra alianza, toda atadura idolátrica en el nombre de Jesús. Y te rogamos hoy, trae libertad a nuestras casas. Toda propuesta del rey de Sodoma de querer enriquecernos o traernos cosas materiales en lo económico, pero a costa de nuestras almas, la renunciamos en el nombre de Jesús. Toda propuesta de Asiria que nos viene con el cuento de darnos éxito, pero a costa de nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, renunciamos. Señor, mira cuánta gente se quedó sin visión por ir tras el éxito, así como esa gente del pueblo de Jabes que les quitaron su ojo derecho. Cuántos pastores, Señor, cuántos padres de familia que tenían clara la visión y la perdieron.
por querer éxito. Señor, yo te ruego, ten misericordia y líbranos de ese mal. Renunciamos a los pactos con Asiria. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder para romper toda maldición y toda atadura. En el nombre de Jesús. Y hoy también renunciamos, Señor, a todo lo que pudo haber nacido de una charla con la serpiente. Renunciamos a charlar con la serpiente y dedicamos nuestros oídos a oírte solo a ti, Señor. Dice tu palabra, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Nosotros hemos determinado seguir al buen pastor, a Jesucristo nuestro Señor. Renunciamos, Señor, a toda palabra que nos vino de otra boca, de otras fuentes, toda doctrina que ha querido venir a hechizarnos en el nombre de Jesús, y lo echamos fuera de nuestra casa. Señor, revélale a mis hermanos, te ruego, revélales que tú nos diste una casa. Te ruego, revélale a cada familia de MCN que tú nos diste casa. A cada ministro, cada congregación que es parte de la familia espiritual MCN, revélale, Señor, que nos diste casa, que no tenemos por qué andar en otros lugares buscando o espigando en campos ajenos. Tenemos casa y tú le provees a esta casa que tú levantaste su alimento, su pan, su vino, su aceite. Aleluya. Con el motivo, Señor, de ser obedientes a ti y de protegernos de todo veneno de la serpiente, hoy nos comprometemos a oír a nuestros pastores, a estar espigando en nuestro campo y no darle lugar a doctrinas erróneas. En el nombre de Jesús. Tómate un minutito y en oración pedile al Señor: Señor, concede que mi casa y yo podamos estar siempre en la verdad. Guárdanos de falsas doctrinas. Yo cierro las puertas por donde pueden venir voces de la serpiente, palabras que confunden, doctrinas que embrujan, que hechizan. En el nombre de Jesús cerramos las puertas a todo eso. Los que son papás, por favor, tómense un minuto y oren seriamente esto, seriamente. Hagan un compromiso con el Señor de guardar la palabra. Por más maduro que te creas, por más experto que te consideres en la palabra, esto es un acto de obediencia, de decir: Señor, tú me diste una casa, tú me diste pastores, ahí tengo que espigar. Ahí. Eso es un acto de madurez para hacer crecer tu casa. Tu casa no crecerá si tú no tienes primeramente identidad de casa. Si te estás congregando en un lugar pero comes de otro lugar, tú estás equivocado. O tienes que dejar de comer de ese otro lugar, o tienes que salir de donde estás e irte a donde estás comiendo. Pero no puedes seguir así, porque eso traba el crecimiento. Por causa de que crezca tu vida espiritual y la vida espiritual de tu familia, vamos, hoy toma tu decisión en el nombre de Jesús. Esto te va a hacer bien a ti y a tu familia. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por abrirnos los ojos y mostrarnos tu verdad. Gracias, Señor. Aleluya. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Señor, y por último renunciamos a toda propuesta del enemigo, declarando: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y proclamamos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.